Hola tribu, en el vídeo de hoy hablamos de estrategias para memorizar lo que lees. Bienvenido a eTeacher Organization. Si eres profe u opositor, esta es tu tribu, únete. Hoy hablamos de estrategias para memorizar lo que lees, es decir, de lo que se llama lectura activa. Como dice Goodman, reading is an active process. Leer es un proceso activo, en el cual implicas no solo la habilidad lectora, sino muchas otras. Cuantos más sentidos y más capacidades seas capaz de implicar mientras lees, más fácil te va a ser recordar eso que has leído. La lectura activa es la manera de reforzar lo que lees, para después recordarlo y memorizarlo mejor. Por eso hoy quiero darte diferentes técnicas o estrategias para conseguirlo. Las vamos a dividir en tres bloques diferenciados. En primer lugar, dependiendo de lo que tienes que estudiar. En segundo lugar, dependiendo del tipo de estudiante que tú eres. Y en tercer lugar, te daré una técnica final, un pequeño truco final. ¡Vamos a ello! Según lo que tengas que estudiar, va a haber unas técnicas que te ayuden más que otras. Por ejemplo, si lo que tienes que estudiar son ideas generales, cuando estés leyendo un texto, al lado de cada párrafo, escribe la idea principal. Si no quieres escribir en el libro, puedes hacerlo en una hoja o cuaderno aparte. Cada párrafo tiene una idea principal que te vas a apuntar en ese cuaderno. De esta manera, además, podrás ayudarte a eliminar párrafos que no tengan ninguna idea de las que llamamos fundamentales. Si lo que tienes que memorizar son palabras o listas o vocabulario, hay otro método o técnica que te puede ayudar. Mientras estás leyendo la lista, las categorías, las palabras de vocabulario que tienes que memorizar, coge un papel en sucio, sin que quede muy bonito, y escríbelas muy rápidamente. De esa manera, la mente asocia también lo que estás aprendiendo con la mano y vas a recordar también de esa manera. Después, tápate la lista e intenta escribirla tú solo. Será difícil, probablemente no lo consigas, tendrás que mirar y corregírtela. Y por tercera vez y última, ahora sí tápala y anota todo lo que recuerdes. También te puede ayudar en este aprendizaje de listas o palabras a aprenderte la primera letra de cada una de esas palabras o listados que tienes que recordar. Esto es una regla mnemotécnica que funciona muy bien. Tú te pones la primera letra y de ahí ya vas sacando las palabras, listado o categorías que has tenido que memorizar. Por último, si lo que tienes que aprenderte es el resumen de un libro, por ejemplo, te recomiendo que en cada capítulo del libro o cada vez que veas algo que es muy importante, cojas un post-it, lo pegues en el libro y escribas esa idea o esa quotation o esa cosa que tienes que recordar. De esa manera, al final del libro, tendrás un montón de post-its que todos ordenados compondrán el resumen precisamente de ese libro. Otra idea, en vez de hacerlo en post-its y cada vez que encuentres algo que creas que es importante en el libro, puede ser que al final de cada capítulo cojas una libreta y escribas 3 o 4 ideas fundamentales de ese capítulo. Todo te lo irás apuntando en la misma libreta o en el mismo papel, de manera que cuando llegues al final del libro también tendrás ahí el resumen de lo que has leído. Acabamos aquí la primera parte, dependiendo de lo que estudias. Vamos ahora a la segunda que os he comentado, dependiendo del tipo de estudiante que tú eres. Bueno, hay diversos tipos de estudiantes o de manera de aprender. Las tres fundamentales son la visual, auditiva y kinestésica. Los alumnos o los estudiantes visuales aprenden recibiendo mucho input por medio de los ojos. Si tú eres uno de esos estudiantes, te va a venir genial realizar un mind map, una especie de mapa, de esquema con lo que has leído. Tú lees un texto, un capítulo, una lección y después coges un papel, cierras el libro, pones la idea fundamental en un círculo y vas sacando ramas, vas sacando flechas con las ideas secundarias. Intenta relacionarlas entre sí. Después abre el libro y completa esas ideas con otros pequeños mind maps que van saliendo de cada una de esas ideas secundarias. De esa manera, de un solo vistazo, tendrás un mapa conceptual de todo lo que has leído. También te puede ayudar mucho, si eres un alumno o estudiante visual, el utilizar colores, subrayadores, diferentes marcadores, fluorescentes. Todo este tipo de cosas suele ayudar mucho a los alumnos visuales.
También plasmar todo lo que he comentado antes en una libreta o bullet journal, que ahora se llevan mucho, pues más elaborado y con dibujos. Y también para las listas que habíamos comentado antes, hacer pequeños dibujos que tengan que ver con cada uno de esos elementos de la lista te ayudarán si eres un alumno visual. ¿Qué pasa si eres un alumno auditivo? Bueno, pues que recibes fundamentalmente por los oídos. Es el tipo de gente que escuchando una canción se le queda rápidamente y puede repetirla. ¿Por qué no hacemos eso con lo que tienes que estudiar? Si eres opositor, grábate los temas. De esa forma luego te los podrás llevar y escuchar a modo de podcast. Si de esa manera es como tú aprendes mejor, te va a venir muy bien. Igualmente, para el aprendizaje o la memorización de lo que hablábamos antes, un libro, puedes coger el libro en su versión para escuchar, en su versión podcast. Ahora hay muchas aplicaciones que te permiten hacer esto y escucharlo mientras vas caminando o estás haciendo otras cosas. Y por último, los alumnos o estudiantes kinestésicos son los que necesitan mucho movimiento. No sé si os suena la idea de cuando estás estudiando levantarte y poner a repetir lo que estás estudiando. Bueno, pues ese tipo de alumnos, ese tipo de estudiantes son kinestésicos, necesitan movimiento. Quizás una buena idea sería imaginarte que eres el profesor y después de que te has leído una lección, un capítulo o lo que tengas que estudiar, levantarte y hacer pues todo el teatrillo que hacemos los profesores como si estuvieras explicando esa lección. Si tienes un hermano menor o alguien que te comprenda en este momento y al que se lo puedas hacer, estupendo también. Si eres opositor, esto te va a ayudar también a cantar los temas, que es algo que hay que hacer en muchas de las oposiciones. Una vez explicadas las diferentes técnicas según lo que tienes que estudiar y según el tipo de estudiante que tú eres, vamos ahora con ese truco o técnica final que os he comentado antes. Es la técnica del profesor y es muy sencilla. Imagínate que eres el profesor. Para nosotros, los profes, es bastante más sencillo. Si tú estás estudiando una lección, es fácil que en algunos momentos digas esto es susceptible de aparecer en el examen o esto puede caer, es una pregunta que el profe puede hacer. A veces, según lo que estés estudiando, inclusive te has marcado en el libro porque el profesor ha dicho esto puede aparecer en el examen. Pues bien, cuando llegues a ese punto, coge un folio aparte y escríbelo a modo de pregunta, como si fuera un examen, y deja el huequito para responder. Así irás repasando toda una lección y al final, pues imagínate que has hecho 6 o 7 preguntas a modo de examen. Reserva ese papel y a la semana siguiente, para ver si te acuerdas de lo que habías leído o estudiado, coge ese papel y hazlo a modo de examen. De esa manera, además, tendrás en ese pequeño examen un resumen de lo que has estado estudiando y reducirás la ansiedad que a veces te produce estar delante del papel en blanco, delante del examen y no saber qué hacer. Es una técnica que también te puede ayudar. Espero que estos consejos te hayan resultado útiles. Si es así, dale a me gusta, déjame en comentarios cómo estudias tú, qué otras técnicas podemos añadir a estas que te he contado y suscríbete al canal. Ya sabes que también me puedes seguir en las redes sociales. La que más utilizo es Instagram, donde soy Ana Esther Teacher. Muchas gracias, espero que te vaya muy bien en el estudio, sea lo que estás estudiando, y recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. ¡Hasta luego!